Júpiter tiene 79 lunas conocidas y las 4 más grandes de ellas, que son particularmente interesantes, son los satélites galileanos. Fueron nombrados en honor a Galileo Galilei, los descubrió en el siglo XVII. Tienen algo en común, pero al mismo tiempo son muy diferentes. Europa es la más pequeña de las lunas galileanas, con un diámetro de 3.000 kilómetros. Orbita a Júpiter cada 3,5 días. Las primeras imágenes que obtuvimos de ahí fueron tomadas en la década de 1970. Su superficie se compone principalmente de agua helada. Europa tiene fracturas largas, a menudo de alrededor de 1 kilómetro de ancho, que pueden extenderse por miles de kilómetros a lo largo de su superficie. Probablemente se formaron cuando la corteza se separó por las fuerzas de las mareas en el misterioso océano debajo de la superficie. En 2012, los científicos descubrieron columnas de vapor de agua en erupción cerca de su polo sur, elevándose hasta 200 kilómetros. Estas columnas pueden ayudarnos a descubrir qué hay dentro de Europa sin tener que aterrizar ahí. Los científicos piensan que podría haber un océano magnífico oculto de 15 a 25 kilómetros debajo de la superficie sólida. Este océano podría tener una profundidad de 65 a 160 kilómetros. Aunque tiene solo un cuarto del diámetro de la Tierra, contiene el doble de agua que todos nuestros océanos juntos. Este océano es un entorno potencial para algunas formas de vida. Los científicos creen que toda la corteza de hielo está flotando en este océano. Probablemente haga una rotación completa alrededor de Europa una vez cada 12.000 años. En la imagen que tomó la nave espacial Galileo se pueden ver pequeñas manchas de color marrón oscuro. Tienen 10 kilómetros de ancho y se formaron cuando el material caliente y menos denso llegaba a la superficie, o empujó la corteza o la rompió todo junto. La superficie de Europa se compone de los llamados terrenos del caos. Son zonas rugosas rodeadas de una superficie más lisa. Su ecuador podría estar cubierto de picos de hielo llamados penitentes, que pueden alcanzar hasta 15 metros de altura. También los tenemos en la Tierra, especialmente en áreas secas a gran altura, pero ninguno de ellos es tan grande como los de Europa. Ninguna luna tiene más de 5.000 cráteres grandes con un diámetro de más de 25 kilómetros. La superficie de Europa carece de cráteres de impacto y no parece que tenga más de 50 millones de años. Esto significa que la superficie de Europa está cambiando y reformándose todo el tiempo. Esta luna es helada y es uno de los objetos espaciales sólidos más lisos de nuestro sistema solar. Por eso es 5 veces más brillante que nuestra luna. Europa está sometida a una constante explosión de radiación procedente de Júpiter. Es tan fuerte que no duraríamos ni un día ahí. Europa está 5 veces más lejos del centro de nuestro sistema solar que la Tierra. Eso significa que apenas recibe calor proveniente del Sol, por lo que puede permanecer congelada, ya que la temperatura promedio es de menos 160 grados centígrados en el ecuador y alrededor de menos 220 grados centígrados en los polos. Hace aproximadamente 40 años, la nave espacial Voyager 1 se acercó a la luna rocosa Io y descubrió que es un campeón volcánico de nuestro sistema solar. Io es la quinta luna más interna de Júpiter. Tiene 4.500 millones de años, casi la mitad de la edad del propio Júpiter. Es similar en tamaño a nuestra luna e incluso tiene una densidad y cantidad de gravedad similares. Muchas lunas de nuestro sistema solar se componen de silicatos y hielo de agua, pero Io está hecho de hierro y roca de silicato. Podrías ver algunas hermosas auroras en Io. A medida que esta luna gira alrededor de Júpiter, las auroras cambian de brillo todo el tiempo, pero siempre están ahí. Io está relativamente cerca de Júpiter, a casi 420.000 kilómetros por encima de las cimas de sus nubes. Si pudieras venir a Io y echar un vistazo a Júpiter desde ahí, parecería casi 40 veces más grande en el cielo que nuestra luna. Observar las estrellas sería increíble. Io necesita 42,5 horas para orbitar a Júpiter. Nuestra luna necesita casi un mes. En algunos puntos, la protuberancia de las mareas de Io puede llegar hasta los 100 metros. Es similar a lo que tenemos en la Tierra. La gravedad de nuestra luna provoca las mareas oceánicas. Io no tiene océano, pero el suelo mismo se mueve y sube y baja. Es como un ascensor que te lleva al fondo y luego a la parte superior de un edificio de 30 pisos. La gravedad de Júpiter y sus otras grandes lunas afectan a Io, por lo que las mareas de tierra sólida en su superficie son 5 veces más altas que las mareas oceánicas más altas de nuestro planeta.
Todo esto hace que Io esté tan caliente por dentro que algunos de los materiales internos se derritan, hiervan e intenten escapar de cualquier forma posible. Finalmente crea un agujero en el suelo, que luego se convierte en un volcán. Io es el cuerpo más activo de nuestro sistema solar cuando se trata de volcanes. Io tiene más de 400 de ellos, 150 en erupción todo el tiempo. Algunos disparan sus columnas de gas caliente a 320 kilómetros al espacio. Sería difícil caminar ahí porque estamos hablando de un mundo bastante intenso de llanuras aluviales de roca líquida, enormes flujos de lava, múltiples lagos de lava y montañas gigantes que colapsan. Ganímedes, la luna más grande del sistema solar que conocemos, también tiene el océano de agua más grande. Es un 26% más grande que Mercurio en cuanto a volumen, pero es menos denso. Esta luna gigante tiene una gruesa corteza de agua helada a 150 kilómetros de profundidad. Puede haber un enorme océano de agua líquida debajo. Se extiende a 100 kilómetros de profundidad, que es aproximadamente 10 veces más profundo que el punto más profundo del océano de la Tierra. La nave espacial Voyager también detectó casquetes polares hechos de agua helada ahí. Ganímedes es mitad roca, mitad agua, que incluye pequeñas cantidades de metales y hielo. Su atmósfera es muy fina y no contiene oxígeno. Lo más probable es que este océano no contenga vida. La Tierra es un gran ejemplo de cómo ciertos microbios y criaturas pueden sobrevivir en las profundidades sin luz solar. Pero el océano de Ganímedes es tan profundo y la presión es tan fuerte que el agua del fondo probablemente se comprimirá de nuevo en el hielo. Ciertas formas de vida en las áreas más profundas de nuestro océano sobreviven gracias a los respiraderos geotérmicos que expulsan minerales. Dado que es probable que haya hielo espeso entre el océano y el núcleo. Este no es el caso de Ganímedes, pero el océano ahí es salado con múltiples capas divididas por láminas heladas. Si hay alguna posibilidad de vida, podría ser en la parte donde el núcleo rocoso está en contacto con la capa de hielo más interna. Debajo de toda esa agua y hielo, Ganímedes es la única luna en todo el sistema solar que tiene un campo magnético. Es posible porque esta luna tenga un núcleo líquido. Ganímedes rodea a Júpiter aproximadamente una vez cada 7 días. Su órbita es excéntrica, en algunos puntos está bastante cerca de Júpiter. Ganímedes, Io y Europa tienen fuerzas gravitacionales que se afectan entre sí. En el tiempo en que Ganímedes orbita a Júpiter una vez, Europa hace 2 órbitas e Io hace un círculo completo 4 veces. Un tercio de la superficie de Ganímedes contiene grandes regiones oscuras, mientras que los otros 2 tercios son más claros. Las áreas oscuras son más antiguas y contienen más cráteres. Las áreas más claras tienen crestas y surcos largos de unos 700 metros de alto y miles de kilómetros de largo. Calisto, la tercera luna más grande del sistema solar en diámetro, necesita 17 días terrestres para orbitar a Júpiter. Su atmósfera es muy tenue, hay muchos cráteres de impacto, pero su corteza antigua ha sido básicamente la misma durante más de 4.000 millones de años. Cuando un planeta es geológicamente activo como la Tierra, algunas cosas pueden borrar la mayor parte de la evidencia de impactos pasados. Agua, volcanes, movimientos de placas tectónicas, actividad humana y clima. Todo esto cambia la superficie. Calisto no ha experimentado nada de eso. Los científicos creen que esta luna solía ser un mundo oceánico que finalmente se congeló. Fue golpeada por meteoros de vez en cuando, pero principalmente permaneció intacta. Sin embargo, tiene algunos cráteres bastante impresionantes, como Valhalla, el cráter de anillos múltiples más grande de nuestro sistema solar que tiene 4.000 kilómetros de diámetro. Los principales cráteres de Calisto contienen más anillos que los de otros cuerpos celestes. Lo que sea que golpeó la luna fue lo suficientemente grande como para perforar la fina corteza, provocando que el agua se esparciera por la superficie, y debajo de esta fina corteza podría haber un océano salado o hielo blando. La sonda espacial Galileo detectó que el campo magnético de Júpiter no podía penetrar a través de esta luna, probablemente debido a una capa de al menos 10 kilómetros de espesor. Por eso es difícil explorar Calisto.
Las lunas como Europa tienen respiraderos que expulsan agua de los océanos subsuperficiales, pero para explorar Calisto y descubrir más sobre su pasado, tendríamos que usar el método de la vieja escuela, excavar a través de la corteza. Si quisiéramos explorar las partes externas de nuestro sistema solar, Calisto sería un gran lugar porque la radiación de Júpiter no lo alcanza, por lo que estaríamos más seguros ahí que en otras lunas internas. Imagina un mundo inmóvil y helado. Es antiguo. Tiene unos 4.500 millones de años. Los rayos del sol apenas lo calientan y está cubierto por una gruesa capa de hielo. Es más pequeño que nuestra luna, pero un poco más grande que Plutón. Se llama Europa. Es el sexto satélite de Júpiter y una de las lunas más grandes del sistema solar. Pero, ¿qué es lo mejor de este lejano lugar? Podría albergar vida. Los astrónomos consideran a Europa uno de los lugares más prometedores de nuestro sistema para buscar nuevas formas de vida. Todo porque esta luna tiene un enorme océano de agua salada con una profundidad de entre 64 a 160 kilómetros. Sí, está oculto bajo una capa de hielo que se calcula que tiene entre 16 y 32 kilómetros de espesor, pero sigue siendo potencialmente habitable. Los astrónomos afirman que montones de agua brotan de las grietas de la capa de hielo y liberan al espacio el contenido del océano lunar. Por supuesto, será difícil que las misiones de búsqueda de vida puedan acceder a un entorno tan profundo. Por el lado bueno, los científicos ya tienen pruebas de que hay piscinas mucho menos profundas que probablemente se encuentran más cerca de la superficie de la Luna. Podrían estar incluso a menos de 1,5 kilómetros bajo el hielo. Esta noticia tiene dos ventajas. En primer lugar, aumenta las probabilidades de que haya vida en Europa. Y en segundo, si es cierta, puede facilitar que futuras misiones encuentren estas formas de vida, si es que las hay. Curiosamente, el nuevo descubrimiento sobre estas piscinas poco profundas se produjo por pura suerte. El científico que dirige la investigación, Riley Kohlberg, vio accidentalmente una presentación de su colega, un científico planetario. Este mostró una imagen de crestas dobles en la superficie de Europa. Kohlberg recordó que había visto unas similares en la Tierra, pero mientras que estas formaciones son raras en nuestro planeta, son mucho más numerosas en Europa. Los siguientes estudios sugieren que las crestas de la luna de Júpiter podrían ser el resultado de un ciclo específico, similar al de la Tierra. En este ciclo, el agua líquida se congela y luego se descongela en el interior de una capa de hielo, que es un entorno de bastante alta presión. Esto hace que la capa se mueva hacia arriba una y otra vez, creando una estructura de dos picos. O al menos eso es lo que ocurre en la Tierra. Si los procesos en Europa son similares, puede probarse la presencia de aguas poco profundas en el satélite. Por supuesto, la temperatura, la presión y la química son muy diferentes en esa luna. Y los científicos aún no saben cómo se comporta el hielo allí. Por eso no pueden entender cómo de profundas o grandes son las bolsas de agua ni cuánto tiempo necesitan para volver a congelarse. Pero lo que está más o menos claro es que es muy probable que estos entornos bajo el hielo de Europa estén protegidos de la dura radiación de Júpiter que azota la superficie del satélite. Lo que, a su vez, aumenta las posibilidades de que exista vida en Europa. Ahora, ¿podemos volver al hecho de que el océano de Europa parece ser salado? Las vetas rojas de la superficie del satélite podrían tener este color debido a su contenido químico. Probablemente sean una mezcla congelada de aguas y sales. Esto es bastante inusual, porque tal composición no coincide con ninguna sustancia conocida aquí, en la Tierra. En cuanto a las manchas amarillas de su superficie, podrían deberse a la presencia de cloruro de sodio. Esta sustancia es conocida como sal de mesa. Los científicos intentaron recrear las condiciones de Europa en un laboratorio. Descubrieron que combinando agua, sal de mesa, temperaturas de congelación y alta presión, podían obtener un nuevo tipo de cristal sólido. Esta sustancia podría existir tanto en el fondo del océano de Europa como en la superficie lunar. Pero aparte de esta información, los investigadores están a oscuras. Con suerte, encontraremos las respuestas a algunas de estas preguntas hacia 2030. Será entonces cuando una misión llamada Europa Clipper, que será lanzada por la NASA, llegará probablemente a Europa. Esta va a realizar varios sobrevuelos cercanos y averiguar si puede existir alguna forma de vida en la Luna. La misión JUICE de la Agencia Espacial Europea también visitará Europa en los próximos años. Pero Europa no es el único lugar del sistema solar que podría albergar o haber albergado vida.
En 2003, Mars Express, una nave espacial lanzada por la Agencia Espacial Europea, descubrió metano en la atmósfera de Marte. En nuestro planeta, la mayor parte de este gas en la atmósfera lo producen los seres vivos. Por ejemplo, el ganado al digerir los alimentos. Sin embargo, los científicos creen que el metano se mantuvo estable en la atmósfera marciana durante unos 300 años. Y entonces, en 2006, este gas desapareció casi por completo del planeta rojo. Y ocurrió 600 veces más rápido de lo que preveían los modelos de los investigadores. La pregunta es, ¿qué o quién generó el gas y a dónde fue a parar? Otro misterio marciano son los microbios que pueden estar durmiendo bajo la superficie de Marte. Allí podrían haber estado protegidos de la dura radiación procedente del espacio durante millones de años. Los científicos simularon las condiciones de ese planeta en un laboratorio para comprobar si podía ser cierto. Y se sorprendieron al descubrir que las bacterias podían sobrevivir fácilmente en esas condiciones durante 280 millones de años, lo que significa que si existió vida en Marte, podríamos encontrar la prueba en el subsuelo del planeta perforando el suelo marciano. Ahora mismo no hay agua corriente en Marte, y las células o esporas simplemente se secarían. Además, la temperatura de la superficie es similar a la del hielo seco, por lo que está profundamente congelada. Aún así, podría haber 6 tipos de bacterias y hongos viviendo bajo tierra en el planeta rojo. El más probable de ellos es el apodado Conan la bacteria, debido a su naturaleza resistente. Bueno, supongo que el tiempo lo demostrará. Pero ahora pasemos a Venus. En 2020, los científicos anunciaron que en la atmósfera tóxica venusina había algo que podía significar la existencia de vida. Desgraciadamente, no tenían ninguna prueba, ya que no hubo oportunidad de recoger ningún espécimen de microbios ni de hacer fotos de vida extraterrestre. Pero afirmaban que habían descubierto allí una sustancia química llamada fosfina, y era algo importante. Si no era una sustancia química desconocida la que producía este gas, podría haber algún tipo de vida microbiana implicada en el proceso. La fosfina está compuesta por 3 átomos de hidrógeno y 1 de fósforo. Este gas es tóxico para cualquier forma de vida terrestre que necesite oxígeno, incluidos los seres humanos. En nuestro planeta, la fosfina puede encontrarse en lugares sin oxígeno o con poco oxígeno, como pantanos y marismas. El gas es creado por complejas mezclas de bacterias que viven allí. También puede producirse industrialmente. Ahora que lo pienso, se supone que la fosfina no está del todo en la atmósfera de Venus. Este gas necesita una presión y temperatura precisas y toneladas de hidrógeno para formarse. No sería tan sorprendente encontrarlo en Saturno o Júpiter, famosos gigantes gaseosos. Pero en Venus, totalmente inesperado. Es imposible que la fosfina se produzca de forma natural en este planeta. Pueden crearse pequeñas cantidades durante erupciones volcánicas, tormentas eléctricas, minerales que salen a la superficie o meteoritos que entran en la atmósfera, pero no tanto como los astrónomos creían haber observado. Y eso tenía que hacer sospechar a los científicos. Sin embargo, estaban demasiado contentos con su descubrimiento. Probablemente pensaron que significaba que podía haber vida en Venus. Pero incluso si este gas fue creado por algunos organismos misteriosos, sería una gran incógnita cómo sobrevivieron en Venus. En nuestro planeta, algunos microbios pueden prosperar en ambientes con una acidez del 5%, pero no más. En Venus, sin embargo, las nubes están formadas casi en su totalidad por ácido, por lo que contienen más de un 90% de ácido sulfúrico. Además, la atmósfera venusina es 50 veces más seca que la del lugar más seco de nuestro planeta. Y, efectivamente, en 2022, gracias a telescopios mejores y de mayor resolución, se llegó a la conclusión de que no había fosfina en la atmósfera de Venus, o que si la había, era una cantidad muy pequeña. De momento, solo nos queda buscar señales de vida más lejos de la Tierra. Te presento a Encélado, la luna helada de Saturno, uno de los lugares más prometedores para buscar vida fuera de la Tierra. Los científicos acaban de detectar el último de los 6 ingredientes necesarios para su formación, el fósforo. Este elemento rarísimo se ha descubierto en un océano de Encélado. En la Tierra contribuye a la fertilidad del suelo, pero la concentración de este mineral en los mares ocultos de la lejana Luna podría ser de 100 a 1000 veces mayor que en los océanos de nuestro planeta. Podría deberse a que el océano de Encélado es rico en carbonatos, como el agua de soda, y es probable que esta agua de soda disuelva los fosfatos de las rocas lunares. El nuevo descubrimiento también sugiere que en otras lunas heladas de Saturno, como Titán, las aguas también pueden estar cargadas de fósforo. ¿Por qué los científicos están tan entusiasmados con este mineral?
Bueno, los fosfatos, que son compuestos que contienen fósforo, son componentes cruciales de la vida en la Tierra. El ADN, el ARN y las membranas celulares los contienen. Pero entre los 6 elementos necesarios para la vida, que son carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre, el fósforo es el menos común. En 2004, la sonda espacial Cassini penetró en el polvo del segundo anillo más externo de Saturno, llamado Anillo E. Está formado por granos de hielo que expulsa Encélado. Y al estudiar estos granos de hielo con el analizador de polvo cósmico de Cassini, los investigadores detectaron fósforo. Encélado es la 6ª luna más grande de Saturno. En realidad no es muy grande, solo mide unos 500 kilómetros de diámetro. Es lo suficientemente pequeño como para caber dentro de Arizona. Deberíamos intentarlo alguna vez. Curiosamente, cuando la sonda espacial Cassini llegó por primera vez a Saturno, los astrónomos pensaron que Encélado sería una bola helada. Pero entonces, sorpresa, sorpresa, vieron penachos de partículas heladas y vapor de agua brotando de géiseres en la superficie de la Luna. Se hizo evidente la existencia de un océano global entre el núcleo rocoso de la Luna y su cubierta helada. Los mismos investigadores habían descubierto anteriormente que la Luna de Saturno también podría albergar moléculas orgánicas complejas. Antes, los científicos pensaban que los fosfatos podían estar atrapados en los núcleos rocosos de Encélado y en muchos similares. Por eso sorprendieron los últimos trabajos, que insinúan que los fosfatos también podrían ser abundantes en el océano. Los investigadores examinaron 305 granos de hielo del anillo E de Saturno y descubrieron que 9 de ellos contenían fosfatos. Y estos resultados fueron claros e inequívocos. Eso es muy importante porque hace algún tiempo se creía que la fosfina, un compuesto de hidrógeno y fósforo, existía en las nubes de Venus. Pero nadie ha conseguido encontrar pruebas que apoyen esta teoría. En Encélado, sin embargo, no hay controversia y sí hay fosfatos allí. Los astrónomos consideran a Europa uno de los lugares más prometedores del sistema solar para buscar nuevas formas de vida, porque esta luna tiene un enorme océano de agua salada con una profundidad de entre 65 y 160 kilómetros. Sí, está oculta bajo una capa de hielo cuyo grosor se estima entre 15 y 30 kilómetros, pero sigue siendo potencialmente habitable. Los astrónomos afirman que los penachos de agua brotan de las grietas de la capa de hielo y liberan al espacio el contenido del océano lunar. Por supuesto, para cualquier misión de búsqueda de vida va a ser todo un reto acceder a un entorno tan profundo. Pero lo bueno es que los científicos ya tienen pruebas de que hay lagunas mucho menos profundas que se encuentran más cerca de la superficie de la Luna. Podrían encontrarse incluso a menos de 1,5 kilómetros bajo el hielo. Esta noticia tiene 2 ventajas. En primer lugar, aumenta las probabilidades de que haya vida en Europa. Y en segundo lugar, puede permitir que futuras misiones encuentren estas formas de vida, si es que las hay. Luego está Titán, la mayor luna de Saturno. Es más pequeña y tiene menos gravedad que la Tierra, pero sigue recortándonos a nuestro planeta. Como en la Tierra, en su atmósfera predomina el nitrógeno. Titán es el único mundo de nuestro sistema solar con lagos y ríos aparte de la Tierra. Estas masas de agua están formadas por hidrocarburos, metano y etano. También hay un océano subterráneo de agua, pero se encuentra a mucha profundidad y nadie ha averiguado aún si este océano entra en contacto con algo de la superficie. Si es así, podría proporcionar combustible para la vida luego de mezclarse con la compleja química de la superficie. Pero Encélado y otras lunas heladas no son los únicos lugares del sistema solar que podrían albergar o haber albergado vida. En 2003, Mars Express, una nave lanzada por la Agencia Espacial Europea, descubrió metano en la atmósfera de Marte. En nuestro planeta, la mayor parte de este gas que se encuentra en la atmósfera es producido por seres vivos. Por ejemplo, el ganado al digerir los alimentos emite, ya sabes, gases. Sin embargo, los científicos creen que el metano se mantuvo estable en la atmósfera marciana durante unos 300 años. Y entonces, en 2006, desapareció casi por completo del planeta rojo. Y ocurrió 600 veces más rápido de lo que preveían los modelos de los investigadores. La pregunta es, ¿qué o quién generó el gas? ¿Y a dónde fue a parar? Otro misterio marciano son los microbios que pueden estar durmiendo bajo la superficie de Marte. Allí podrían haber estado protegidos de la radiación procedente del espacio durante millones de años. Los científicos simularon las condiciones de Marte en un laboratorio para comprobar si podía ser cierto, y se sorprendieron al descubrir que las bacterias podían sobrevivir fácilmente en esas condiciones durante 280 millones de años. ¡Oh! Eso es mucho tiempo.
Esto significa que si existiera vida en Marte, podríamos encontrar la prueba en el subsuelo del planeta perforando el suelo marciano. En la actualidad no hay agua en Marte, y las células o esporas simplemente se secarían. Además, la temperatura de la superficie es similar a la del hielo seco, es decir, está profundamente congelada. Aún así podría haber 6 tipos de hongos y bacterias viviendo bajo tierra en el planeta rojo. La más probable de ellas es la apodada Conan la bacteria, debido a su dura naturaleza. Bueno, supongo que el tiempo lo demostrará. De todos modos, si no encontramos vida fuera de la Tierra en nuestro sistema solar, podríamos buscarla en los exoplanetas, que es como se llama a los planetas que están fuera de nuestro sistema estelar. Algunos de ellos parecen muy prometedores. El exoplaneta más cercano a la Tierra es Próxima Centauri b. Se encuentra a solo 4,2 años luz de la Tierra. Recientemente los astrónomos han descubierto que este planeta podría parecerse a la Tierra incluso más de lo que pensaban. Es solo un 17% más grande que nuestro planeta natal. Orbita alrededor de una estrella más débil y menos densa que el Sol. Próxima Centauri b se encuentra en el centro de la zona habitable de la estrella. Esto significa que existe la posibilidad de que haya agua líquida y vida en el planeta. Se cree que el exoplaneta está unido a su estrella progenitora por un mecanismo de marea. Uno de sus lados está orientado hacia la estrella en todo momento, y el otro está siempre en la oscuridad. Los científicos aún no han averiguado si el planeta tiene atmósfera. Viaja muy cerca de su estrella y completa una órbita en 11 días terrestres. La radiación de la estrella podría estar arrastrando la atmósfera del planeta. De ser así, no es probable que Próxima Centauri b tenga agua líquida en su superficie. Gliese 832c se encuentra a 16,2 años luz de la Tierra. En el esquema cósmico está a la vuelta de la esquina. Este exoplaneta es 5 veces más grande que la Tierra y viaja mucho más cerca de su estrella madre. Por eso, un año allí dura apenas 36 días. Pero como esta estrella es una enana roja mucho más fría y tenue que el Sol, Gliese 832c recibe tanta luz y calor como nuestro planeta. Al mismo tiempo, aún no está claro si es similar a la Tierra. El planeta tiene probablemente una atmósfera mucho más densa que crea un efecto invernadero notorio. Este fenómeno se produce cuando un planeta absorbe más calor de su estrella anfitriona del que puede devolver al espacio. Esto significa que es probable que Gliese 832c se parezca más a Venus, nuestro vecino abrasador, que a la relativamente fría Tierra. ¡Hey! Me voy a buscar un suéter. Por fin unas merecidas vacaciones. Esta vez vas a ver algo nuevo. Un océano en una de las lunas de Urano. De acuerdo, es broma. Este destino aún no está disponible. Pero sí, definitivamente hay algunos océanos impresionantes por ahí. Oye, no me digas que pensabas que los océanos solo se encuentran en la Tierra. Pero antes de sumergirnos en los océanos de las lunas de Urano, hablemos del propio Urano. El séptimo planeta desde el Sol y el más frío del sistema solar. Tiene 27 lunas y 4 de ellas podrían tener océanos. Todas estas lunas son como mini Uranos. Se inclinan en el mismo ángulo extraño que su planeta padre, 98 grados para ser exactos. Y Urano es tan único que orbita el Sol de costado. Eso significa que su ecuador está casi en ángulo recto con su órbita. ¡Qué rebelde! Pero, ¿por qué Urano es así? Algunos astrónomos creen que se debe a que tuvo una gran colisión con otro planeta, y ese impacto podría haber formado sus lunas. Dato curioso, esas lunas tienen nombres bastante peculiares. En lugar de figuras mitológicas, la mayoría llevan nombres de personajes de Shakespeare. ¿Quién necesita a Zeus cuando puede tener a Julieta y a Desdémona? Descubrir estas lunas no es fácil. Son muy oscuras y están situadas a miles de millones de kilómetros del Sol. Es como intentar encontrar una aguja en un pajar. Estos 27 satélites se dividen en 3 grupos. 13 lunas interiores, 5 lunas mayores y 9 lunas irregulares. Las irregulares son rebeldes con órbitas retrógradas, mientras que las otras son prógradas y siguen la corriente de Urano. Las mayores son Miranda, Ariel, Umbriel, Titania y Oberón, y todas están en el plano ecuatorial de Urano, y son lo bastante grandes como para ser redondas. Tienen cráteres, cañones y acantilados. Estas lunas también se formaron a partir del impacto gigante que inclinó a Urano sobre su eje. Por eso están inclinadas. Y debido a esa inclinación, tienen ciclos estacionales peculiares, al igual que el propio Urano. Pero aún no hemos encontrado todas las lunas de Urano. Las pequeñas e irregulares son escurridizas y difíciles de detectar. Así que, ¿quién sabe cuántas más podría haber? Ahora hablemos de lo más interesante.
¿De qué están hechas estas lunas? No estamos del todo seguros, pero creemos que están hechas de roca y hielo. Miranda es la más helada, mientras que las lunas interiores son polvorientas. ¿Y las que están más allá de la órbita de Oberón? Probablemente sean asteroides capturados que podrían ser rocosos o helados. O quién sabe. Pero esto es lo que realmente diferencia a las lunas de Urano. Todas están inclinadas junto a él. ¡Qué locura! La exploración de estas lunas podría enseñarnos mucho sobre cómo se forman y se mantienen activos los mundos oceánicos. Titania es la luna más grande de Urano, pero tiene menos de la mitad del tamaño de la luna de la Tierra, con un diámetro de unos 1600 kilómetros. También es la octava luna más pesada de todo el sistema solar. Le pusieron el nombre de la reina de las hadas de sueños de una noche de verano. Titania es gris y tiene algunas manchas brillantes que los científicos creen que son de escarcha. Está formada por una mezcla de hielo y roca, como todas las lunas cercanas a Urano. Oberón es la siguiente luna más grande de Urano, y debe su nombre al rey de la obra de Shakespeare. Es casi del mismo tamaño que Titania y también tiene una composición mitad hielo, mitad roca. Sin embargo, la superficie de Oberón está mucho más craterizada que la de las demás lunas uranianas. Umbriel y Ariel son la tercera y cuarta lunas más grandes de Urano, con diámetros de 1168 kilómetros y 1156 kilómetros respectivamente. Umbriel recibe su nombre del espíritu maligno de un antiguo poema y es la más oscura de todas las grandes lunas de Urano. Solo refleja el 16% de la luz que incide sobre ella. Los científicos no saben por qué está tan oscura, pero creen que un anillo brillante que hay alrededor de un cráter podría estar causado por depósitos de escarcha. Ariel es la más brillante de todas las grandes lunas de Urano y refleja más de un tercio de la luz que incide sobre ella. Debe su nombre a los personajes del poema de Pope y de la obra de Shakespeare. Ariel parece la luna más joven porque solo tiene unos pocos cráteres pequeños de colisiones recientes. Miranda es la más pequeña de todas estas grandes lunas, con un diámetro de unos 470 kilómetros. La NASA afirma que parece estar hecha de partes de diferentes cuerpos, como un monstruo de Frankenstein. Miranda tiene tres características únicas llamadas coronas. Están ligeramente craterizadas, con crestas y valles y separadas de las partes más antiguas y fuertemente craterizadas de Miranda por bordes afilados. También tiene cañones gigantes que son hasta 12 veces más profundos que el Gran Cañón. Los científicos no saben por qué Miranda tiene características tan diferentes, pero una teoría es que fue destrozada por una enorme colisión y luego recompuesta. Todas estas grandes lunas están siempre orientadas hacia Urano, como la luna de la Tierra. Urano tiene algunas características muy interesantes, pero lo mejor es su sistema de anillos. Y las lunas del gigante de hielo participan en la formación de estos anillos. Urano tiene 13 lunas interiores y 13 anillos débiles, y todos están conectados como una gran familia cósmica. Cordelia y Ofelia son como las guardianas del anillo más externo, Epsilon. Estas dos lunas pastoras mantienen unidas todas las partículas y Cordelia es la más cercana a la superficie de Urano. Pero hay al menos otros 8 satélites diminutos merodeando por esa zona, lo que hace que el ambiente esté superpoblado. La NASA todavía se está rascando la cabeza tratando de averiguar cómo no chocan todos entre sí. Las lunas interiores son mitad hielo y mitad roca, pero no sabemos mucho de las exteriores. La NASA cree que podrían ser asteroides atrapados por la atracción gravitatoria de Urano. En cualquier caso, Urano y su escuadrón de lunas son definitivamente algo bastante extraño. Al parecer, las lunas de Urano podrían tener océanos salados escondidos bajo sus superficies heladas. Y las más alejadas de Urano, Titania y Oberón, podrían tener océanos de 50 kilómetros de profundidad, más profundos que la fosa de las Marianas, que tiene 11 kilómetros. Pero incluso Ariel y Umbriel podrían tener océanos de unos 30 kilómetros de profundidad. La NASA utilizó modelos informáticos sofisticados y revisó los datos de su nave espacial Voyager 2, lanzada en 1977 para averiguar la composición y la estructura de estas lunas. Descubrieron que Titania es lo suficientemente grande como para mantener su calor interno y evitar que su océano se congele. Pero las otras lunas también podrían tener océanos cálidos. Los investigadores hallaron posibles fuentes de calor en los mantos rocosos de las lunas que tal vez liberen líquido caliente y mantengan calientes los océanos. Y adivinen qué, los océanos podrían ser lo suficientemente cálidos como para albergar vida. El estudio también descubrió que podría haber cloruros y amoníaco en los océanos de estas lunas. El amoníaco actúa como anticongelante, y las sales del agua también podrían ayudar a mantener la temperatura del océano.
¿Cómo es posible que estas lunas heladas tengan agua líquida? Pues bien, resulta que su calor interno y estas sustancias químicas podrían hacerlo posible. Y si estas lunas realmente tienen océanos, eso significa que podrían haber otros mundos oceánicos en nuestro sistema solar y más allá. Pero no te emociones demasiado. Estos océanos son bastante salados, alrededor de 150 gramos de sal por cada litro de agua. Puede que no sean más salados que el Gran Lago de Utah, pero aún son muy salados. En cuanto a la quinta luna más grande de Urano, Miranda, podría haber tenido un océano en algún momento, pero probablemente se congeló rápidamente. Pobrecito. En cualquier caso, la NASA está pensando en enviar una misión a Urano para aprender más sobre este gigante helado y sus lunas. La han bautizado Uranus Orbiter and Probe. ¡Qué gran noticia! Tienen la esperanza de encontrar no 4, sino 5 océanos, pero aún queda mucho por aprender y explorar. Mira hacia arriba, ¿ves ese puntito amarillo? Eso es Titán, es la luna más grande de Saturno y la segunda más grande de todo nuestro sistema solar. Y podría ser el único lugar en nuestro sistema solar donde hay agua líquida, además de la Tierra. Además tiene una atmósfera que sirve de escudo contra la radiación solar y los rayos cósmicos. Al igual que la Tierra, si la vida fuera una casa, Titán tendría muchos de los ladrillos que necesitarías para construirla. Abróchate el cinturón, te diriges hacia ahí. Lleva mucho tiempo llegar a Titán, pero ya sabes, la magia de YouTube. Aquí está, un poco más grande que nuestra luna y mucho más pesada. Es incluso más grande que Mercurio. Eso significa que su gravedad es aún bastante débil. Te sentirás 7 veces más ligero aquí que en la Tierra. En el gimnasio local de tu casa puedes levantar 70 kilogramos. En Titán puedes levantar más de 450 kilogramos. Luce bien. La superficie está compuesta principalmente de hielo. Tiene pequeñas montañas, cráteres y algunos criovolcanes. Básicamente lo mismo que un volcán normal, pero en lugar de lava, esta bestia escupe agua, hielo, amoníaco y metano. Hay lagos y nubes, algo así como un cañón en la Tierra, pero aquí solo hay una pequeña diferencia. Todo está cubierto de una espesa niebla y, a veces, graniza metano congelado. En la Tierra usamos metano como combustible porque se quema, pero en Titán no hay oxígeno. No se puede encender fuego en este trozo de roca. La falta de oxígeno significa que debes ponerte una máscara de oxígeno, pero no tienes que usar un traje especial completo como en nuestra luna. Titán tiene una atmósfera más fuerte. Pero empacaste una sudadera, ¿verdad? Pronto hará bastante frío, como menos 185 grados centígrados. Lo más frío que jamás se puso la Tierra fue a menos 90 grados centígrados, y eso fue justo en el Polo Sur. Hace mucho frío porque está muy lejos del Sol, casi 1.400 millones de kilómetros. De todos modos, esa densa niebla y atmósfera impiden que los rayos del Sol calienten la superficie. Suena un poco extremo, pero también lo es la vida. Puedes sobrevivir en casi cualquier lugar. Tomemos la bacteria Deino, una palabra latina larga. Puede sobrevivir a la radiación y a las temperaturas extremadamente bajas. Incluso sobrevivió un año entero en el espacio exterior, en el exterior de la Estación Espacial Internacional. Titán sería pan comido comparado con eso, especialmente si perforamos un poco. Muchos científicos creen que hay un océano entero bajo la superficie de Titán. La gravedad de Saturno le da al núcleo de Titán un pequeño aumento de calor. Además, hay amoníaco en ese océano. Es como la versión de anticongelante de Titán. Mientras el agua permanezca líquida, la vida tiene muchas posibilidades de éxito. Entonces, ¿qué hay ahí abajo? De hecho, los científicos han encontrado evidencia real de que Titán ya podría tener vida. Mira este microscopio. Este es C3H2. Fue descubierto por este extraño grupo de antenas que viven en el desierto de Chile. Usó 66 antenas, todas apuntadas al mismo lugar en el cielo. Esta molécula de C3H2 puede actuar como un componente básico del ADN, el código de la vida. Algunas personas piensan que estas moléculas estaban en nuestro planeta, hace miles de millones de años, justo cuando comenzó la vida. Los científicos también lo comprobaron de primera mano, con una sonda que aterrizó en Titán. Resulta que esas cosas de la antena del desierto estaban en lo correcto. Titán saltó a la cima de la lista de lugares en los que podríamos vivir algún día. Lo siento, Marte. La NASA tiene un nuevo proyecto, la misión Dragonfly. Enviarán a un dron y explorarán Titán aún más. La misión aún está a unos 6 años de distancia, y el cohete llegará a la luna de Saturno 9 años después, por lo que tendremos que esperar un poco antes de empacar y mudarnos a Titán.
Después de que el dron Dragonfly aterrice en la superficie de Titán, zumbará, como una especie de helicóptero doble. Va a tener 8 hélices, 1 metro de ancho. Dado que la gravedad es débil, eso es más que suficiente para darle al dron una buena velocidad de crucero. Podrá volar unos 3 kilómetros hacia arriba y despegar y aterrizar verticalmente, como un helicóptero normal. Principal problema de todo esto son las baterías del dron. Los científicos inventaron un generador que convierte la energía de la radiación térmica en energía eléctrica. Sea lo que sea que eso signifique, una carga de batería debería ser suficiente para varias horas de vuelo continuo. El Dragonfly va a llevar mucho equipo de investigación, así que no es como esos drones que la gente vuela en el parque los domingos. Va a pesar casi como 3 avestruces. Tendrá 2 taladros, un montón de sensores, un espectrógrafo para descubrir qué productos químicos hay por ahí, y también tendrá su propio canal meteorológico, con un montón de instrumentos para medir la temperatura, las nubes y todo eso. Y como cualquier dispositivo de hoy en día, tiene una cámara. Prepárate para ver hermosas fotografías del paisaje épico de Titán. La noche en Titán dura aproximadamente 8 días terrestres. Es cuando el dron se relajará en la superficie, recargando y analizando muestras. Eso es mucho tiempo, pero en realidad es algo bueno. La distancia de Titán a la Tierra causa un pequeño problema, un retraso en la comunicación. Cuando envían al Dragonfly una señal desde el control de la misión, tiene que volar la mitad del sistema solar. Lleva más de 1 hora. En contraste, el retardo de la señal a Marte puede ser de tan solo 10 minutos, y el retraso de la señal a la Luna es de solo alrededor de 1 segundo. Los científicos esperan que Dragonfly proporcione más información sobre si podemos vivir en Titán o no. Algunos expertos esperan encontrar allí una sopa primordial. Es un montón de cosas necesarias para la vida. Tuvimos esa misma sopa en la Tierra hace unos 4.000 millones de años, y cada organismo vivo que alguna vez existió evolucionó a partir de esa masa de elementos orgánicos. Si el proyecto Dragonfly es un éxito y Titán resulta ser habitable, tendrá una misión más: encontrar un lugar agradable para que nos establezcamos en ella. Pero crear una colonia autosuficiente en otro planeta definitivamente sería lo más difícil que los humanos hayan hecho. El primer obstáculo será la producción de energía, probablemente algún tipo de planta de energía nuclear. Luego viene el refugio para los humanos y sus máquinas. Esos nuevos edificios de Titán tendrán que protegernos del frío extremo y el mal tiempo. Luego, agua potable y oxígeno. Necesitaríamos inventar una forma de recolectar o diseñar ambos. Luego, invernaderos para cultivar alimentos. También necesitaríamos extraer combustible para el transporte. Afortunadamente, Titán está lleno de metano, que es excelente como combustible. Un gran problema, la gravedad. Debido a que es tan débil en Titán, quien quiera que viva ahí podría perder mucha masa muscular, dificultando el trabajo e incluso la vida. Y están esos molestos criovolcanes disparando cosas en cualquier momento. O tal vez necesitamos una idea más drástica y atrevida. ¿Qué tal cambiar la atmósfera de Titán para que podamos respirar en ella y no tener que usar un centenar de cascos y guantes? Para hacer esto necesitaríamos terraformar la superficie de Titán. Durante mucho tiempo la atmósfera de Titán debe enriquecerse con oxígeno para que podamos respirar. Y sería genial si fuera un poco más cálida. El siguiente paso es crear una biosfera, lo que significa plantas. Podríamos convertir a Titán en una jungla floreciente con plantas traídas de la Tierra, pero debido a la presión y la gravedad se verían completamente diferentes a las plantas terrestres. Todas podrían crecer súper altas o tal vez todas se reducirían a un tamaño pequeño. Realmente no lo sabemos. Lo primero es lo primero. Debemos asegurarnos de que la vida sea posible en Titán. Los científicos pensaron recientemente que podría haber vida en Venus. Es del mismo tamaño de la Tierra y los científicos incluso lo llaman el hermano gemelo de la Tierra. Descubrieron un gas en Venus, fosfano. Supuestamente fue hecho por organismos vivos. Resulta que no era cierto. Bueno, en realidad no. Hay algo de fosfano flotando, pero mucho menos de lo que pensamos. Mira, la ciencia en otros planetas es súper difícil. Siempre cometemos errores como ese. Marte tiene 2 lunas, Phobos y Deimos, y aparte de la extraña forma, no hay nada extraordinario en ellas, excepto por una cosa. No hace mucho tiempo, los científicos descubrieron un raro fenómeno en la superficie de Phobos, y todavía no pueden encontrar ninguna explicación para él. ¿Qué es este fenómeno? ¿Y qué nos dice sobre la historia de nuestro sistema solar? Vamos a averiguarlo.
El astrónomo estadounidense Asaph Hall descubrió Phobos y Deimos en 1877. ¿Sabías que todos los planetas de nuestro sistema solar llevan el nombre de deidades griegas y romanas? Por ejemplo, Marte o Ares es la famosa deidad de la guerra. Es por eso que los satélites de este planeta rojo recibieron el nombre de los hijos de Ares, Phobos y Deimos. Estos hermosos nombres en realidad tienen significados espeluznantes: miedo y horror. En 1971, la sonda Mariner 9 de la NASA tomó sus primeras fotografías. Así fue como descubrimos que estos chicos no se parecían en nada a nuestra Luna. Tenían una forma rara y una órbita extraña e inestable. Además, no hay otras lunas en el sistema solar que se muevan tan cerca de su planeta como estas dos. Bueno, son sus hijos, después de todo. Pero a pesar de que están muy cerca de Marte, si estuvieras parado en la superficie del planeta rojo, difícilmente podrías verlos. Eso es porque la curvatura de Marte oculta a Phobos y Deimos de la vista. Incluso si estuvieras en algún lugar del ecuador, Phobos te parecería un asteroide y Deimos parecería una estrella. Todo porque estos satélites son básicamente migajas en comparación con nuestra Luna. De hecho, son las lunas más pequeñas y menos brillantes de todo el sistema solar, lo cual es irónico considerando sus poderosos nombres. Como sea, parece que todo debería estar bastante claro con estos dos satélites. Pero no, hay un problema. Verás, los científicos reconstruyen la historia del espacio basándose en las huellas encontradas en diferentes objetos espaciales. Abolladuras, raspaduras, grietas, todas estas cosas pueden decirnos qué sucedió hace miles de millones de años. Durante mucho tiempo, los científicos estaban seguros de que, al igual que sus prototipos griegos, Phobos y Deimos eran gemelos. Pero entonces el orbitador Viking de la NASA tomó nuevas fotos de los satélites, y fue cuando descubrieron una diferencia significativa entre los dos. Toda la superficie de Phobos estaba cubierta de enormes surcos. Eran una serie de pozos largos y profundos que se extendían de un extremo al otro del satélite. Podrías decir, ¿y cuál es el problema? Todos los objetos espaciales tienen este tipo de cosas en ellos. Y sí, hay otros satélites con marcas similares, pero ninguno tiene tantas como Phobos. Está completamente cubierto de surcos y son enormes, hasta 19 kilómetros de largo y 200 metros de ancho. Y eso no es todo. Algunas de estas marcas se cruzan con otras. Esto significa que Phobos ha experimentado no uno, sino muchos eventos traumáticos. Pero, ¿qué le pasó exactamente? Bueno, en realidad los científicos aún no están completamente seguros. Sin embargo, tienen algunas ideas, y estas teorías pueden contarnos no solo sobre el pasado de Phobos, sino también predecir su futuro. Teoría número 1. Impacto de asteroides. Bueno, el primer sospechoso es bastante obvio. Hay un gran cráter de casi 9 kilómetros de ancho en Phobos. Se llama Angeline Stickney. Lleva el nombre de la esposa de Asaph Hall, el científico que descubrió los satélites. Adorable. Esto es lo que dice la primera teoría. En algún momento del pasado, un cuerpo astronómico se estrelló contra Phobos. El impacto fue tan fuerte que dejó un gran cráter, y el efecto de la colisión dejó un montón de surcos en Phobos. Suena lógico al principio. Sin embargo, los científicos han notado un defecto en esta teoría. Han descubierto que estos surcos en realidad no se formaron dentro del cráter, sino al lado de él. Así que no fue una colisión lo que los creó. Además, ¿qué pasa con esos surcos que se cruzan con otros? ¿O es solo una gran coincidencia cósmica? Bueno, la búsqueda de la verdad continuó. Teoría número 2. Todo se debe a los desechos espaciales. Sí, hay una diferencia entre estas dos teorías. En este caso, los surcos no son una consecuencia directa de una colisión. Más bien es algo así. Algo se estrelló contra Phobos. Este impacto provocó que un montón de rocas fueran arrojadas al espacio. Algunas de ellas se perdieron en el universo para siempre, pero otras eran lo suficientemente pequeñas como para regresar a Phobos. Al pasar junto a la Luna en un ángulo pronunciado, podrían chocar contra ella, rebotar, etc. Y dado que la gravedad de Phobos es muy débil, tal vez no podían adherirse a ella. En otras palabras, estas rocas fueron atraídas y expulsadas continuamente del satélite durante muchos años. Esta teoría explica los surcos que se cruzan. Es porque las rocas caían constantemente en esos lugares. Suena bastante lógico, pero hay otro problema. No vemos ninguna de estas piedras en Marte o en la superficie de sus lunas. Pero se suponía que todos estos escombros quedarían atrapados por la gravedad y permanecerían en algún lugar de la órbita del planeta. O simplemente se convertirían en parte de Phobos. En otras palabras, si esto fuera cierto, encontraríamos evidencia de esta teoría bajo capas de polvo. Pero eso no sucedió, así que esta explicación tampoco satisfizo a los astrónomos. Por lo tanto, continuaron buscando al culpable. Quizás los surcos no tienen nada que ver con el cráter Stickney. Quizás el verdadero culpable es otra cosa. ¿Algo aún más poderoso? ¿Podría ser el propio Marte? Teoría número 3.
Marte es un villano retorcido. Las teorías anteriores implican que Phobos y Deimos eran originalmente parte de Marte. Una vez se separaron de él y se convirtieron en satélites como nuestra Luna. Pero, ¿y si ese no fuera el caso? Las observaciones realizadas por el Mars Global Surveyor de la NASA muestran que Phobos y Deimos están formados por elementos que se encuentran principalmente en meteoritos y asteroides. ¿Y qué tal si eso es lo que son? Hay un cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Dado el tamaño, la forma y la composición de Phobos y Deimos, los científicos han sugerido que alguna vez pertenecieron a este cinturón. Sin embargo, un día salieron volando. Y luego la gravedad los atrajo a Marte. Este fenómeno se llama captura de asteroides. Y aunque es muy extraño, sí, la captura de asteroides no es infrecuente, pero estos dos han estado volando junto a Marte durante ¿cuánto? ¿Miles de millones de años? Es extraño que sus órbitas hayan permanecido iguales. Además, la atmósfera de Marte está muy enrarecida, por lo que difícilmente podría capturar asteroides. En teoría, deberían haberse alejado de Marte en algún momento. Sin embargo, esto no sucedió. Significa que de alguna manera se atascaron, y Marte inmediatamente comenzó a destruirlos. Sí, un giro inesperado. En esta versión, Marte resulta ser un villano. Al estudiar el pasado, hemos encontrado evidencia de crímenes futuros. Los misteriosos surcos de Phobos podrían ser causados por fuerzas de marea entre Marte y Phobos. La Luna y la Tierra también las intercambian, distorsionándose ligeramente entre sí. Pero dado que Phobos está mucho más cerca de Marte, el impacto de las fuerzas gravitatorias es mucho más fuerte. En otras palabras, la gravedad de Marte está destruyendo gradualmente a Phobos. Cada 100 años, el satélite se acerca 1,8 centímetros a Marte. También se encoge unos 20 metros, volviéndose aún más frágil y débil. Cuanto más pequeño se vuelve, más lo impactan las fuerzas de marea, creando extraños surcos y marcas en Phobos. Sí, dentro de unos 30 a 50 millones de años, Phobos chocará con Marte o se desintegrará y se convertirá en un montón de pequeñas rocas. Y entonces, Marte también tendrá anillos como Saturno y Neptuno. De hecho, es por eso que Phobos también se llama la luna marciana condenada. Pero todas estas son solo teorías. Aunque la dramática historia de fondo de Phobos nos da una idea de cuán dinámicos pueden ser los objetos espaciales, cuanto más aprendemos sobre ellos, más descubrimos sobre los secretos del origen, no solo de Marte, sino también de otros objetos en nuestro sistema solar. Si algún día realmente colonizamos Marte, estudiar sus lunas nos puede ayudar mucho. Esperemos que la próxima exploración a estos satélites revele algunos de los secretos más emocionantes de nuestros amigos Phobos y Deimos. Era el 7 de enero de 1610, cuando el astrónomo italiano Galileo Galilei hizo un descubrimiento asombroso usando su telescopio casero: 4 lunas orbitando alrededor del planeta Júpiter. Por cierto, en estos días puedes hacer tu propia versión de su telescopio usando tubos de cartón, lentes y un poco de pegamento. La idea principal de este telescopio casero es colocar 2 lentes a la distancia correcta entre sí. Necesitarás 2 lentes. Una debe ser cóncava y la otra convexa, es decir, una está curvada hacia afuera y la otra hacia adentro. El telescopio de Galileo podía aumentar los objetos aproximadamente 8 veces, pero continuó mejorándolo hasta que alcanzó unas 20 veces el poder de aumento. Pero volvamos a la historia principal. Cuando miró por primera vez esas 4 lunas de Júpiter, pensó que solo estaba observando un montón de estrellas. Sin embargo, pronto notó que estos objetos espaciales parecían moverse en un patrón regular. Le tomó un par de semanas darse cuenta de que lo que estaba mirando no eran estrellas, sino lunas que giraban alrededor de Júpiter. Galileo inicialmente nombró a esas lunas 1, 2, 3 y 4, pero seamos realistas, esos no eran los nombres más creativos. A medida que se fueron descubriendo más lunas, el sistema numérico para nombrarlas se volvió confuso y poco práctico, por lo que duró solo unos pocos siglos. En la actualidad, estos 4 satélites son Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Se conocen colectivamente como las lunas galileanas en honor al hombre que las descubrió. El hallazgo de Galileo fue crucial para nuestra posterior comprensión de la astronomía. Antes se creía que el resto de los objetos del cielo giraban alrededor de la Tierra, ya que se pensaba que era el centro del universo. Ahora sabemos que hay cientos de satélites en nuestro sistema solar. Sin embargo, las lunas grandes, como las descubiertas por Galileo Galilei, no son tan comunes. Ganímedes, por ejemplo, es más grande que Mercurio.
Básicamente decimos que Ganímedes es una luna solo porque orbita alrededor de Júpiter. Sin embargo, tiene todas las demás características de un planeta. No sorprende que Júpiter tenga las lunas más grandes, supera a todos los demás planetas de nuestro sistema solar tanto en tamaño como en masa, por lo que no es de extrañar que haya atraído muchos otros objetos hacia él. Se cree que Júpiter tiene casi 80 lunas, de las cuales solo 53 tienen nombres oficiales. La primera en ser descubierta por Galileo fue Io. Lo que la distingue es el hecho de que tiene muchos volcanes. Io es el único objeto espacial que tiene volcanes activos en nuestro sistema solar, aparte de la Tierra. También se la llama la luna de fuego y hielo, debido a sus campos de nieve de dióxido de azufre. La capa exterior de Io está manchada y presenta múltiples colores, como naranja, negro, amarillo, blanco y rojo. Probablemente esta sea la razón por la que la NASA la describió como una pizza gigante cubierta de queso derretido y con manchas de tomate y aceitunas maduras. Sin embargo, debido a ese azufre, Io no huele muy bien. Algo similar a un huevo podrido. Hay más de 100 montañas en la superficie. Son mucho más grandes que las que vemos en la Tierra, algunas incluso más que el monte Everest. En promedio, estas montañas tienen 6 kilómetros de alto y 160 kilómetros de largo. Debido a esos volcanes activos y a la intensa radiación, hay pocas posibilidades de que la vida tal como la conocemos pueda existir en Io. Pero bueno, ¿quién puede decir que no hay otras formas de vida que ignoramos? La siguiente en la lista de lunas galileanas es Europa, la más pequeña de las 4. Es comparable en tamaño a la Luna. Europa tiene una superficie completamente helada, con solo unos cuantos cráteres dispersos aquí y allá. Debido a esa capa exterior, Europa es muy reflectante, lo que la convierte en una de las lunas más brillantes que existen. En cuanto a su edad, los científicos creen que su superficie tiene entre 20 y 180 millones de años, aunque Europa en sí tiene unos 4.500 millones de años. Lo que hay debajo de esa superficie helada es impresionante. Incluso puede contener el secreto de la vida fuera de la Tierra. El hielo se forma aquí de dos maneras. La primera es a través de la congelación, un proceso que se explica por sí mismo. El hielo crece a medida que el ambiente circundante se vuelve más y más frío. Sin embargo, el otro modo es mucho más fascinante. Una capa de agua sobreenfriada que se encuentra debajo de la capa de hielo reacciona cuando se agita. Luego genera estos cristales que hacen que parezca que está nevando al revés, flotando hacia la capa de hielo debajo de la cual se asientan. Puedes recrear este ambiente tú mismo, en casa. Toma una botella de agua purificada y colócala en un congelador. Si no tienes agua purificada, solo tienes que hervir un poco de agua un par de veces para eliminar la mayor cantidad de impurezas posible. Como no habrá partículas en el interior, una vez en el congelador, no se solidificará, pero si luego sacas la botella del congelador y la sacudes, el impacto hará que el agua se cristalice rápidamente y adquiera una consistencia similar a la de un granizado. Tal vez haya agua en Europa, pero hasta ahora hay poca evidencia de que exista vida en esta luna. Sin embargo, es uno de los mejores candidatos del sistema solar para ser potencialmente habitable. Algún tipo de forma de vida podría adaptarse para vivir ahí, en su océano bajo el hielo. Es muy probable que ese entorno sea similar al que podemos encontrar en los respiraderos hidrotermales de nuestro planeta, escondidos en lo profundo de los océanos. La cantidad de oxígeno que hay en la atmósfera de Europa es muy pequeña, pero en 2013 la NASA entregó algunas pruebas geniales. Esto respalda una vez más la teoría de que hay potencial para la vida en esta luna. Parece que Europa podría estar expulsando agua al espacio. Si esto se confirma con observaciones futuras, podría significar que Europa es geológicamente activa. También podría ser útil si algún día logramos estudiar sus fuentes de agua. La mayor de esas lunas galileanas es Ganímedes. También es la más grande de nuestro sistema solar en conjunto. Es un objeto espacial de baja densidad similar en tamaño a Mercurio, pero con solo la mitad de su masa.
Sin embargo, Ganímedes es la única luna que presenta su propio campo magnético, aunque es bastante pequeño y apenas podemos notarlo desde la Tierra, ya que está eclipsado por el campo magnético mucho más poderoso de Júpiter. Otro aspecto interesante de Ganímedes es que su atmósfera contiene oxígeno. No te emociones demasiado, no es suficiente para sustentar ninguna forma de vida. En diciembre de 2021, una sonda de la NASA nos envió un audio de 50 segundos que grabó durante su sobrevuelo por Ganímedes. Para los inexpertos, los sonidos eran más similares a los de una antigua conexión a Internet de acceso telefónico. Pero, debido a sus melodías extravagantes, Ganímedes pronto fue apodada la luna cantante de Júpiter. Terminando la lista de lunas galileanas está Calisto, o el objeto con más cráteres en nuestro sistema solar. Lo interesante de esta luna es que su paisaje apenas ha cambiado desde que se formó, y los científicos aún debaten por qué. La mayoría de los cuerpos espaciales pasan por muchos cambios a lo largo de su vida debido a los sucesos como colisiones con otros objetos, cambios en la orientación o la velocidad o las reacciones químicas que ocurren en su superficie. Calisto también tiene el tamaño de Mercurio, pero tiene una densidad más baja. El campo magnético de Júpiter tiene un impacto menor aquí, ya que Calisto es el más alejado del planeta gigante. Se estima que su superficie tiene una asombrosa antigüedad de 4.000 millones de años. A diferencia de Io, Calisto no es geológicamente activo, pero los científicos creen que podría haber un océano escondido debajo de su superficie que podría albergar vida. El hecho de que se vea menos afectado por el campo magnético de Júpiter significa que presenta niveles más bajos de radiación. Dado este entorno, tal vez algún día podamos establecer aquí una base para futuras exploraciones. ¿Alguna vez has soñado con probar una ensalada espacial? Bueno, tal vez algún día puedas hacerlo. Los científicos han extraído tierra de la Luna y han logrado plantar cosas en ella. A finales de los 60 y principios de los 70, pisamos una superficie no terrestre por primera vez en la historia. A lo largo de los numerosos viajes a la Luna del programa Apolo, los astrónomos trajeron rocas y tierra para estudiarlas. Los investigadores dieron el nombre de regolito al suelo lunar y usaron las semillas de una planta llamada... Bueno, puedes leerlo aquí. Esta planta se encuentra en Asia, Europa y algunas partes de África. Es similar a la coliflor, las coles de Bruselas y el brócoli. ¡Delicioso! Cruzaron los dedos sin saber qué pasaría. Lo único que sabían era que el suelo lunar era demasiado pobre en nutrientes como para albergar plantas. Por eso crearon un simulador de suelo lunar a partir de ceniza volcánica y pusieron manos a la obra. Como necesitaban hacer dos pruebas distintas, plantaron las semillas en suelo terrestre. Se trataba de un experimento controlado. También las plantaron en el suelo lunar a modo de variable. Fueron cuidadosos y usaron apenas 1 gramo de suelo lunar. Lo sorprendente fue que solo necesitaron 2 días para detectar pequeñas hojas verdes y 6 días para que fueran visibles. Lamentablemente, después del 6º día, las plantas del suelo lunar dejaron de crecer. No era capaz de proporcionar los nutrientes necesarios para que las plantas prosperaran. Sin embargo, las semillas del suelo de la Tierra crecieron sin problemas. Aún así, no todo estaba perdido. Si bien las plantas lunares no siguieron creciendo, sobrevivieron y fueron cosechadas 20 días después. Por desgracia, seguían sin producir una deliciosa ensalada espacial. Los científicos estudiaron la forma biológica de las plantas y descubrieron que los especímenes lunares se desarrollaban bajo mucho estrés en comparación con sus hermanas en el suelo terrestre normal. Era como si crecieran en un entorno hostil. En cualquier caso, el estudio fue todo un éxito. Fue el primer paso para cultivar alimentos en un suelo externo al de la Tierra. La NASA planeó una nueva misión de alunizaje en 2024. Sin embargo, debido a unas complicaciones, se retrasó hasta 2026. Será la primera vez que una persona pise la Luna desde el Apolo 17 en 1972.
La próxima misión de alunizaje permitirá recoger más muestras de suelo lunar para experimentar con otros cultivos y ver cuáles pueden vivir más tiempo. El suelo lunar en su estado natural dista mucho de la calidad del que tenemos en la Tierra, pero podríamos encontrar la forma de reducir el estrés que deben soportar las plantas al crecer en él. Tal vez logremos que las plantas se desarrollen en condiciones similares a las que tendrían en un entorno natural adecuado. Es posible que haya otros materiales en la Luna que ayuden a las plantas a crecer de manera saludable. La misión será parte del programa Artemis. SpaceX, una empresa de Elon Musk, es la encargada de construir el vehículo de aterrizaje lunar. Al principio lanzarán un vuelo de prueba que durará unas 3 semanas y luego enviarán astronautas para que aterricen en el polo sur de la Luna. Como esa región no recibe luz solar, los científicos creen que podría haber cráteres con hielo de agua que nos permitiría fabricar combustible de cohetes. Esto reduciría el coste de las futuras expediciones a la Luna, ya que el combustible no tendría que viajar desde la Tierra. Además de la posibilidad de cultivar plantas en el suelo lunar, el uso del agua congelada de los cráteres como combustible sería otra forma de lograr que la Luna fuera autosuficiente para la exploración espacial. Marte sería uno de los lugares más difíciles para emigrar si tenemos en cuenta la forma en que la Tierra sustenta la vida. Sin embargo, los científicos creen que, con la ingeniería y las condiciones de vida correctas, Marte podría convertirse potencialmente en nuestro nuevo hogar. El planeta rojo tiene una fuerza de gravedad muy similar a la de la Tierra, lo que significa que construir edificios con una infraestructura adecuada no sería un gran problema. Nuestros relojes biológicos tampoco se verían tan afectados. Un día en Marte dura unos 40 minutos más que en la Tierra. Elon Musk planea enviar robots para comprobar las condiciones de Marte antes de que los humanos pongan un pie allí. Estos robots serán humanoides que imitarán la forma de moverse de las personas. Deben construirse de forma especial para evaluar cómo nos afectarían fisiológicamente las condiciones de Marte. Estos robots también podrían comenzar a construir edificios para que los humanos vivan y trabajen en ellos. Tendríamos que estar más que avanzados en términos de innovaciones agrícolas para cultivar en entornos hostiles. A pesar de ser conocido como el planeta rojo, en realidad Marte es frío, por lo que tendríamos que construir unas gigantescas estructuras en forma de cúpula para albergar a una población humana. Deberían tener un buen nivel de autosuficiencia para no tener que depender de los recursos naturales de la Tierra. Estas cúpulas nos protegerían de las duras tormentas de arena y las temperaturas por debajo de cero. Puede que no seamos testigos de una misión a Marte en nuestra vida, pero podemos dar los primeros pasos, ya que hemos descubierto que es posible usar el suelo lunar para cultivar cosas. El siguiente paso es comprender mejor el proceso. No viviremos en la Luna en un futuro próximo, así que podemos utilizar los estudios del suelo lunar para resolver problemas en la Tierra. Algunos países como la India están adaptándose a una agricultura inteligente que utiliza robots para acelerar el proceso. Una parte de estos robots está diseñada para sembrar, cosechar, regar y cumplir otras tareas similares. Actualmente los fabricantes de robots son muy solicitados. Producen máquinas únicas como tractores autónomos y vehículos que vuelan sobre los campos y riegan los cultivos. Esta forma de agricultura aumentará la productividad y reducirá los costes generales. También nos ayudará a ahorrar agua, ya que analizará el volumen exacto que los cultivos necesitan. Una forma genial e innovadora de cultivar es la agricultura vertical, que puede hacerse en ciudades muy pobladas. Puedes usar prácticamente cualquier bodega o edificio abandonado. Este método recicla el agua en la parte superior de una granja vertical que gotea a los niveles inferiores y vuelve a ser utilizada. Los agricultores apilan las plantas en hileras verticales para que el agua gotee con facilidad y también usan luz natural y artificial. Estas granjas no suelen tener tierra. En lugar de eso, las raíces permanecen en una solución rica en nutrientes que se controla constantemente. Este método es rentable y ofrece a las plantas la cantidad exacta de nutrientes que necesitan. Otras granjas verticales utilizan estanques con peces que viven en el fondo. Ellos producen residuos muy ricos en nutrientes que las plantas pueden usar como alimento.
Las granjas verticales son cada vez más populares y puede que pronto reemplacen a la agricultura tradicional. Permitirán a los agricultores cultivar casi 10 veces más productos que un campo llano, todo porque aprovechan el espacio de arriba y abajo. No tendrás que preocuparte por perder tus cosechas frente a los insectos del suelo, solo deberás preocuparte por los que vuelan. La agricultura de interior se está volviendo muy popular. Los cultivos al aire libre siempre se enfrentan a peligros naturales que pueden dañarlos, pero con la agricultura de interior no tendremos que depender de las estaciones para cultivar cosas específicas. Estas plantas pueden producir las condiciones de todos los climas y podemos obtener cualquier fruta o vegetal en cualquier estación. También contamos con la alteración de genomas para que cada cultivo sea lo mejor de lo mejor. Esto ayudará a eliminar cualquier semilla mala, literalmente. No tendremos que desperdiciar toneladas de cultivos no aptos para el consumo. Hasta podrán tener nutrientes extra y ser más sanos. Todos estos métodos son solo los primeros pasos antes de dar inicio a la agricultura espacial en planetas con entornos hostiles. Cultivar plantas en el espacio no es algo nuevo. La Estación Espacial Internacional cuenta con una serie de jardines especializados para el cultivo de hortalizas. Los científicos están estudiando el cultivo de cosechas y plantas en gravedad cero, lo que podría proporcionar alimentos frescos a los astronautas. Utilizan luces LED sobre las plantas para acelerar su crecimiento e instalan mecanismos de riego adecuado. Esto podría ser útil para un grupo reducido de astronautas en la Estación Espacial Internacional. Pero ¿qué tal si viajáramos por toda la galaxia para poblar nuevos planetas? Tendríamos que concebir un gran espacio dedicado a la agricultura de interior. Por otra parte, es posible que ya la tecnología mejore tanto para entonces que ya no necesitemos frutas y vegetales en nuestra dieta diaria. Tal vez aparezcan otras alternativas deliciosas. Pero yo prefiero la ensalada espacial, por favor. ¿Tienes un poco de pan? Jeje, hay agua en esa luna. No, en serio. Pero eso ya lo sabía, ¿cierto? Sin embargo, la NASA no sabía que había agua en la Luna cuando los astronautas del Apolo viajaron a la Luna hace 50 años. Los astronautas trajeron 380 kilogramos de rocas lunares en bolsas herméticas. Al ver que algunas de las bolsas tenían agua, la NASA asumió que las bolsas se habían contaminado al aterrizar en el océano. Era agua lunar. Pero nunca se dedujo que el agua provenía de las rocas lunares porque, oye, no hay agua en la Luna, ¿verdad? Ahora sabemos que eso no es así. Definitivamente hay agua en la Luna. Sin embargo, encontrar al autor del hallazgo es un poco complicado. La India afirma que su satélite lunar Chandrayaan-1 descubrió agua en el suelo lunar. El término geológico es regolito, durante su misión de 2008 a 2009. Esta afirmación es controversial. Como el Chandrayaan-1 solo realizó lecturas en los espectros de infrarrojos de la superficie lunar a 3 nanómetros, los resultados positivos podrían representar moléculas tanto de OH como de H2O. El OH es un hidroxilo, por lo que puede ser un ácido o un alcohol. La India envió el Chandrayaan-2 a la Luna en julio de 2019 para confirmar los hallazgos anteriores y encontró H2O al tomar lecturas en los espectros de infrarrojos a 6 nanómetros. Pero el observatorio SOFIA de la NASA asegura haber encontrado agua en la Luna en agosto de 2018. SOFIA, el Observatorio Estratosférico de Astronomía Infrarroja, tomó lecturas de espectros de 6 nanómetros de la superficie lunar, volando a 13.700 metros a bordo de un Boeing 747 SP modificado. Halló evidencias de agua en agosto de 2018. Sin embargo, también hay cierta controversia al respecto. Las lecturas de SOFIA no fueron consistentes con las variaciones de las temperaturas en la Luna. ¿Qué está pasando? ¿Está ahí y luego no está? Es evidente que hace falta una medición personal de la temperatura en el regolito lunar para precisar si y cuándo hay agua en la superficie de la Luna. Por lo tanto, el premio al descubrimiento definitivo de agua en las rocas y el suelo lunares debe otorgarse al rover lunar Chang'e 5 de China, que trabajó en la cara cercana de la Luna en 2020. La pregunta ahora es, ¿cuánta agua hay en la Tierra y las rocas de la Luna? La respuesta, no mucha. Podría extraerse aproximadamente una gota de agua por cada metro cúbico de regolito y solo un poco más en las rocas.
Los ingenieros se esfuerzan por averiguar qué tipo de maquinaria diseñar y construir que sea capaz de extraer esta agua lunar. Es esencial que ya se encuentre en la Luna. El agua es demasiado pesada como para ser llevada en grandes cantidades a la Luna con el fin de abastecer actividades humanas, como la construcción de una base lunar. Sin un suministro de agua, la presencia de la humanidad a largo plazo en la Luna no será una opción. Afortunadamente, se cree que el agua es más abundante en otro lugar de la Luna. El Polo Sur lunar. Ya en 2010, un radar de la NASA cartografió las regiones polares de la Luna. La cartografía por radar depende del rebote o la señal reflejada de las ondas de radar. El radar rebota de forma diferente cuando golpea la tierra, el agua o el hielo. Es como cuando distingues si alguien está golpeando metal, madera o plástico con los ojos cerrados. Las ondas de sonido tienen su propio patrón distintivo, al igual que el radar. El tiempo que se tarda en recibir la señal de rebote crea un mapa de la topografía de la superficie. Las montañas, los valles y las cordilleras pueden ser cartografiados con precisión, creando un mapa detallado de la superficie. Al pasar por encima de los cráteres del Polo Sur lunar, el reflejo del radar rebotó con una señal que indicaba la existencia de hielo en los cráteres. Fue una gran noticia y un hallazgo emocionante. Una cualidad peculiar de los cráteres del Polo Sur de la Luna es que el Sol nunca los alcanza. El ángulo de la luz solar se limita a rebotar horizontalmente por la parte superior de los cráteres, sin bajar nunca a ellos. La ubicación polar única crea una situación donde los bordes superiores de los cráteres polares están siempre bajo la luz del Sol, pero el fondo de los cráteres nunca recibe luz solar. El hielo del fondo de los cráteres nunca se derrite. Más de 40 cráteres permanentemente oscuros aguardan en las proximidades del Polo Sur lunar, y todos parecen tener hielo. Las agencias espaciales de todo el mundo anunciaron rápidamente que planeaban crear bases lunares en el Polo Sur lunar. China, Rusia, Europa y Japón piensan instalar paneles solares alrededor de los bordes de los cráteres, ya que reciben luz solar las 24 horas del día, y extraer el hielo del fondo de los cráteres. La NASA no se apresuró a hacer lo mismo. Sabiamente decidió no hacer planes extravagantes a partir de una única observación. Eso no es buena ciencia. Hacen falta múltiples observaciones. Si tu primo Billy ve el salero levitar en medio de la cena, pero nadie más lo nota, puede que no haya ocurrido, por mucho que Billy insista en que sí ocurrió. Se necesitan múltiples observaciones para que algo sea considerado real. Y al menos una de esas observaciones debe involucrar un contacto directo. La NASA lanzó el Lunar Reconnaissance Orbiter para orbitar de cerca estos cráteres en el Polo Sur de la Luna. Entre los 7 instrumentos del LRO que realizan lecturas detalladas, se encuentra el LAMP, capaz de tomar imágenes ultravioletas de los cráteres oscuros cuando son iluminados por la luz de las estrellas. ¡Qué ingenioso! Actualmente se estima que hay 500.000 millones de litros de agua en forma de hielo en los cráteres permanentemente oscuros del Polo Sur lunar. Eso se aproxima a lo que consumen los Estados Unidos en solo 2 días. Pero para una base lunar, 500.000 millones de litros de agua podrían durar 1000 años. ¿Cómo llegó ese hielo ahí? Los cometas son la mejor explicación. Pueden estar compuestos por muchos tipos de hielo, y el hielo de agua es el más común, ya que el oxígeno y el hidrógeno son muy frecuentes en el espacio. Sin embargo, la Tierra es el único lugar del sistema solar que tiene helados. Cuando un cometa se estrella en el Polo Sur lunar y crea un cráter, el hielo queda atrapado allí sin llegar a derretirse ni evaporarse, ya que se compacta en la superficie de la Luna. Las lecturas del radar han revelado la existencia de hielo hasta 18 metros por debajo de la superficie en el fondo de estos cráteres oscuros. El Polo Sur de la Luna se va a llenar de gente cuando todos estos países comiencen a llevar a cabo sus planes para explotar la luz solar perpetua en los bordes de los cráteres y el hielo en las profundidades oscuras. El Polo Sur de la Luna está convirtiéndose rápidamente en la pieza más valiosa y codiciada de bienes raíces fuera de los Hamptons, en Long Island, Nueva York. Pero la NASA aún no ha obtenido su último registro directo de hielo de agua en el Polo Sur lunar. Lo ha intentado y sigue intentándolo. La nave espacial El Cross disparó un proyectil pesado hacia el cráter oscuro Cabeus. La idea era crear una nube de gas a partir del impacto que se elevaría por encima del borde del cráter. Una nave espacial volaría a través de la nube y tomaría mediciones directas de él. Esta sería la prueba física de la presencia de agua en los cráteres polares que la NASA estaba buscando. El Cross encontró mucho hidrógeno, sodio, mercurio y plata en la nube del suelo del cráter.
pero ninguna molécula de H2O. La cantidad de hidrógeno en el penacho llevó a muchos científicos a insistir en que el hielo de agua tenía que ser la fuente, pero aún había lugar para la duda. No era la detección directa que la NASA esperaba. En el futuro cercano, Prime 1 hará una perforación en busca de hielo en la zona polar sur de la Luna. Prime es una sigla en inglés que significa Experimento de Minería de Hielo de Recursos Polares. La sonda solo podrá perforar 1 metro, pero la NASA espera que sea lo suficientemente profundo como para encontrar hielo compactado en la Luna por debajo del nivel del regolito. Prime 1 forma parte y es el preludio del programa tripulado Artemisa, con destino a la Luna. La NASA no ha puesto botas en la Luna en más de 50 años. No hemos aterrizado allí desde la última misión Apolo en 1972. Hemos aterrizado muchas veces en Marte, pero no en la Luna. Ahora, con la casi certeza de la existencia de hielo lunar, la carrera está en marcha para establecer una estación con tripulación humana en el polo sur de la Luna. El agua en la Luna no solo está creando mucha emoción en la comunidad científica, también está generando mucho drama en todas partes. Así que, ya estás informado, este no será otro lanzamiento espacial. Se trata de algo muy importante. Vamos a regresar a la Luna y será increíble. Oye, despierta, rápido, escucha eso. Es una señal FM de 5 segundos procedente de una de las lunas de Júpiter. Buscas a tientas tu teléfono e informas a tus colegas. Se asustan con la noticia y corren al laboratorio. Llevas años trabajando con la sonda Juno que explora Júpiter. Pero esta es la primera vez que presencias algo tan inusual. Ganímedes es la luna más grande de Júpiter y de nuestro sistema solar. Si este cuerpo espacial no orbitara a su alrededor, sería clasificado como un planeta. Es incluso más grande que Mercurio y Plutón. Lo que hace que este satélite destaque entre los demás es el hecho de que tiene su propio campo magnético. La Luna nació hace unos 4.500 millones de años. Esto significa que es tan antigua como el propio Júpiter. Este cuerpo espacial del tamaño de un planeta tarda 7 días terrestres en orbitar el suyo. Todos se reúnen en el laboratorio, esperando con impaciencia que pongas la grabación de la señal procedente del espacio. Tus colegas se ponen a jugar, intentando averiguar cuál es el origen de este misterioso sonido. Cerca del 40% de la superficie de Ganímedes es oscura, con cráteres dispersos, y el 60% es de color claro. Hay formaciones que probablemente fueron causadas por la actividad tectónica o la liberación de agua debajo de la superficie. Los científicos lograron descubrir una fina capa de oxígeno atrapada en la atmósfera lunar. Las temperaturas ahí son súper bajas, entre menos 10 grados Celsius y menos 30 grados Celsius. No hay mucha información sobre cómo se comporta el satélite o qué elementos químicos se esconden en su interior. Algunos de tus colegas intentan crear las mismas condiciones que existían cuando se transmitía el sonido. Durante horas se sientan a esperar, pero nada. Quizá fue una casualidad. Llegan al sistema de control y activan la nave espacial Juno. El objetivo principal de esta misión es observar la gravedad de Júpiter, los campos magnéticos, la atmósfera y la evolución del planeta. Por cierto, también hay pruebas de que la luna más grande de Júpiter también está evolucionando. Dado que tiene un campo magnético que la rodea, las auroras aparecen todo el tiempo. Son gases brillantes que rodean los polos norte y sur del satélite. Si existiera vida en un lugar así, probablemente estaría en el fondo del océano extremadamente salado de Ganímedes. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que el Sol era un componente crucial para poner en marcha la vida, pero ahora sabemos que hay organismos que habitan en el fondo de los océanos. Esos se las arreglan muy bien sin la luz de la estrella. Los océanos de nuestro planeta están repletos de algunas de las criaturas más extrañas de todas las formas y tamaños. Los lirios de mar viven a unos 3.000 metros de profundidad. Se llaman así porque parecen flores, pero no son plantas, sino animales. No te dejes engañar por sus tallos y hojas. Son partes del cuerpo equipadas con terminaciones nerviosas para detectar la comida a su alrededor. Los tiburones duendes son probablemente algunos de los tiburones de aspecto más extraño que viven en el fondo del océano. Pueden llegar a medir hasta 3,5 metros de largo y tienen un hocico muy inusual. Ahora, mira los lofiformes. Tienen un punto bioluminiscente en la cabeza para atraer a sus presas y orientarse en el oscuro fondo del océano. Es una linterna natural que nunca necesita baterías nuevas. Sin embargo, solo las hembras tienen estas luces. El cabeza gorda es otro animal extraño que vive en el fondo. Habita en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, a 2.700 metros por debajo de la superficie.
Bueno, aunque le pediste a todo el mundo que mantuviera la confidencialidad de la noticia, de alguna manera se filtra a los medios de comunicación y se convierte en un nuevo trending topic. Recibes una llamada de una agencia de noticias. Dicen que quieren entrevistarte sobre este avance que puede demostrar que existe vida en el espacio exterior. Al día siguiente te diriges a la emisora de noticias para hablar de tu descubrimiento. Tienes a toda una audiencia en el estudio observando cada uno de tus movimientos mientras te acercas a tomar un vaso de agua. El equipo se apresura a hacer algunas comprobaciones de última hora antes de que salgas en directo. El maquillador te da los últimos retoques. El técnico de sonido te pide que pruebes el micrófono una vez más. Varios productores están sentados en los asientos delanteros. Las luces brillantes inundan el estudio. Comienza la cuenta regresiva. 3, 2, 1 y... El conductor te presenta y te pide que expliques qué es lo que escuchaste. Les hablas de la sonda espacial Juno que orbita alrededor de Júpiter. Tras un par de preguntas, el presentador saca finalmente la más temida. ¿Podría el misterioso sonido provenir de otra civilización? Todos se inclinan esperando tu respuesta. Te quedas helado, sin saber qué decir. Aunque la presión aplastante en el fondo del océano es 1000 veces más fuerte que a nivel del mar, la vida sigue existiendo ahí. Las algas, consideradas un manjar en el mundo oceánico, están fuera del menú para las criaturas de las profundidades debido a la falta de luz solar. Muchos de estos habitantes del fondo tienen que comer las sobras. Estas se hunden desde las capas superiores del océano. Las temperaturas de congelación y la inmensa presión han alterado las células de estas criaturas. Esto las ha vuelto más resistentes que el pez promedio. Las bacterias han desarrollado sus propias formas de sobrevivir. Los estudios demuestran que se alimentan de ciertos gases y sustancias químicas como el azufre y el dióxido de carbono. El metano y el hidrógeno se liberan cuando las placas tectónicas se mueven unas contra otras. Y algunos de estos microorganismos también se alimentan de esos gases. Los tardígrados, también conocidos como osos de agua, son criaturas microscópicas que pueden vivir y prosperar en condiciones extremas. Se pueden encontrar en volcanes, glaciares congelados e incluso en el vacío del espacio. Lo que significa que algunas formas de vida podrían existir en Ganímedes. Explicas esto a la audiencia. Luego mencionas que no tienes suficiente información para determinar si fue otra civilización o un fenómeno natural el que produjo el sonido. Esto no significa que el fondo de los océanos helados de Ganímedes no esté repleto de sus propias criaturas bizarras y raras. Podría haber algunas bestias legendarias como el Kraken o el Leviatán ahí, o extraños peces brillantes con 2 cabezas, uno con tentáculos y una gran aleta, cangrejos gigantes. Las bacterias ahí podrían ser tan variadas como las nuestras. Las plantas, si existen ahí, deben ser lo suficientemente fuertes como para sobrevivir a las temperaturas bajo cero. Los animales de la luna de mayor tamaño de Júpiter podrían ser tan grandes como nuestras ballenas azules o tan diminutos como el plancton. Después de la entrevista, vuelves al laboratorio para examinar los registros una vez más. De camino a casa, ves carteles tuyos con leyendas como ¿no estamos solos? Te has convertido en una celebridad. Mucha gente te toma fotos. Otras agencias te han contratado para más entrevistas. Algunas revistas científicas incluso quieren ponerte en la portada como la persona del año. Cada vez que llegas al trabajo, esperas que el sonido aparezca de nuevo, pero nada. Envías una señal desde la sonda Juno, intentando establecer algún tipo de contacto con lo que haya producido el ruido. Nada. Esa noche, vuelves a desmayarte sobre tu mesa. El momento eureka te despierta en medio de la noche. Puede que algo se te haya escapado. Haces los cálculos de nuevo y te das cuenta de que la respuesta estuvo delante de ti todo este tiempo. No fue otra civilización la que produjo este ruido. La fuente fueron los electrones. Cada planeta produce su propio sonido. Se crea cuando las partículas cargadas del viento solar y la magnetosfera del planeta interactúan entre sí. Eso es lo que ocurrió en Ganímedes. Los electrones de su campo magnético, donde la sonda captó la señal, actuaban de forma más extraña de lo habitual, y esto amplificó algunas frecuencias irregulares. Te sientes avergonzado y pasas el resto de la noche haciendo llamadas telefónicas, comunicando la noticia a tu equipo. La agencia que te entrevistó emite un comunicado. Explican que otras civilizaciones no están intentando hacer contacto con nosotros. Te vuelves a sentar en tu escritorio, esperando que ocurra el siguiente gran acontecimiento. Europa es otra de las lunas de Júpiter que puede albergar vida. Está formada por un núcleo de hierro, un manto y un océano salado, del doble de volumen que todos los de la Tierra. Y al igual que Ganímedes, el océano se encuentra bajo una corteza de hielo de agua. Los científicos afirman que incluso podría haber volcanes activos ahí. Y algunas bacterias resistentes podrían vivir en ese lugar. Con suficiente agua, ciertas sustancias químicas y una fuente de energía, Europa podría producir vida. Pero es poco probable que encontremos algo más que diminutos microbios.